Hola de nuevo, pasamos a completar ahora el apartado del examen, donde se nos pide que completemos la tabla de tendido. Esa tabla de tendido es la que hemos realizado, la tabla de cálculo y tendido, la que hemos realizado cuando completamos la ecuación de cambio de condiciones desde la hipótesis inicial, menos 5 grados más viento en la zona A cada una de las hipótesis de tendido desde menos 10, menos 5, 0, así hasta llegar a más 50. Y conforme buscamos los objetivos y ajustamos la ecuación de cambio de condiciones t cuadrado por t más a igual a b de esa hipótesis inicial a cada una de las posibles temperaturas de tendido y conseguimos objetivo logrado, se nos completa automáticamente esta tabla de cálculo y tendido. En la primera parte de la tabla pues habría que completar el cantón, pues si esto fuera un proyecto real, cantón 1, 2, 3, 4 de la línea que fuera. Por cada cantón se aplica la ecuación de cambio de condiciones a todas las hipótesis de cálculo y tendido de la zona correspondiente de ese cantón. Conductor elegido, la zona vano ideal de regulación, bueno, esto se nos completa automáticamente conforme nosotros en CMS 2.5 elegimos la zona, el conductor y demás. ¿De acuerdo? Aquí se nos van las tensiones en kilogramos fuerza, como calculamos con esta hoja de cálculo. Se nos van a rellenar automáticamente todas las hipótesis de cálculo que ya hemos visto. De menos 5 grados, de 50 grados, de menos 5 más viento, de 15 más viento, de CHS y EDS. Esto que aparece aquí a la derecha, pues que ya en casi todos los proyectos tipo está desapareciendo, pero si buscáis proyectos tipos antiguos todavía se daba. Nos pone aquí el coeficiente que parámetro C o H que aparece en la ecuación de los senos hiperbólicos o en la de la parábola. Y este parámetro C o H, que es tensión horizontal partido por peso unitario, aunque en media tensión, tensión horizontal y tensión total es prácticamente lo mismo. Se calcula para el parámetro de flecha máxima o flecha mínima y esto sirve para dibujar la ecuación de cambio de condiciones, cosa que ya como usamos proyectos informáticos no se suele hacer, pero yo sí tengo hecho en algunas hojas de cálculo que os enseñaré otro día, porque ahora mismo no la tengo aquí y bueno. Entonces vemos también que en la segunda parte de la tabla se nos va a rellenar para el vano de regulación de 90 grados toda la hipótesis de temperatura de tendido desde menos 10 hasta más 50. En algunos proyectos tipo, en lugar de arrancar en menos 10, arranca en menos 5. La verdad es que trabajar a menos 10 grados pues son unas condiciones, trabajar bajo cero son condiciones penosas, pero no digo con ello que a veces se dé. Entonces, si os fijáis, a 50 grados, esta hipótesis de tendido coincide con la hipótesis de temperatura de cálculo mecánico, donde alcanzamos la flecha de 1,21 metros para nuestro vano de regulación de 90. ¿Qué tenemos que hacer aquí debajo? Pues poner los vanos que tengamos en nuestro cantón. Recordamos en el enunciado del proyecto, si lo vemos aquí, que teníamos 6 de 80, 3 de 90, 3 de 100 y 1 de 103. Bueno, pues no hace falta poner más que un vano ejemplo de cada uno de ellos. Es decir que aquí completaríamos el de 90 ya lo tenemos, de los 3 de 80 ponemos 1, como vemos aquí. Es decir, que de los 6 de 80, perdón, ponemos 1, de 90 no hace falta poner porque es el vano de regulación, de 100 ponemos 1 y de 103 ponemos 1. Y si alguien piensa, ¿y por qué no ponemos 6? Pues mirar, si yo aquí abajo de 103, por ejemplo, de 90 pusiese 1 más, que obtengo las mismas condiciones de flecha que tengo para vanos de regulación de 90, 0,44 metros de flecha a menos 10 grados, 0,48 a menos 5 y así sucesivamente. Es decir, que lo único que consigo es repetir los valores. Igual si repitiésemos 100, 0,55 se nos repetiría. Por tanto, aunque en el cantón haya varios vanos iguales, con solo poner uno de ellos es más que suficiente. Si uno de los vanos coincide con el de regulación, no hace falta ponerlo, obviamente, porque ya lo tenemos aquí. Y a vosotros debe de llamar la atención lo siguiente, que con el vano de regulación a menos 10 grados yo tengo un tense en el vano de 90 real, que de eso tenemos varios, ¿no? Recordamos cuántos de 90 tenemos, pues 3, ¿no? En cada uno de esos 3 vanos de 90
Yo tengo una tensión de 1446,60, pero yo os hago la siguiente pregunta. ¿Y qué ocurre con el resto de los vanos de ese cantón? ¿Qué tensión tiene? Vosotros pensad que todo el tense que yo le doy al vano de regulación, sea o no vano real, es todo el tense que yo consigo en cada uno de los vanos reales del cantón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tendemos la línea, ¿qué es lo que hacemos? Engrapamos, pongámonos en el apoyo fin de línea y vamos pasando por unas poleas de longitud igual a los apoyos de suspensión que yo tengo en cada uno de los apoyos reales de ese cantón, y cuando llego al final paso por la última polea y de ahí me voy yo al dispositivo que tengo para tensar. Conforme yo voy tensando, ¿qué ocurre? Que voy tensando todos los vanos de ese cantón y todo el cantón alcanza los 1446,60 kilogramos fuerza. No solamente el cantón de 90, que igual el vano de regulación no existe en la realidad, en este caso sí. Pero, ¿qué tensión tengo yo en el vano de 80 a menos 10 grados cuando yo consigo la flecha de regulación de 0,44 con la tensión de regulación? Esta flecha de regulación también es flecha real en cada uno de los tres vanos que tengo yo de 90. Pues la tensión que yo tengo en todo el cantón es la misma. Pensemos que cuando yo con el cabestrante empiezo a tensar, voy tirando de ese conductor que está anclado en el apoyo fin de línea y lo voy pasando por cada una de las poleas. Yo voy tirando, el conductor va rodando por esas poleas y pasa por la última polea del último apoyo del cantón yendo al cabestrante. Y yo tenso igual en todos los vanos de ese cantón. Por tanto, a lo mejor quizás hubiera sido más descriptivo poner aquí que estos 1446,60 no solo es del vano de regulación, sea real luego o no, sino que también es del vano de 80, del 100, del 103, de todos los vanos de ese cantón. Lo mismo me ocurriría a menos 5 grados, que yo tenso a 1336,97 o a 0 grados, y en cada una de las temperaturas sucede lo mismo. Ahora bien, las flechas no. La flecha del vano de regulación es 0,44. ¿Y de dónde? Que si el vano de regulación hay también tres vanos reales que coinciden con el valor, cada uno de esos tres vanos reales de ese cantón tienen 0,44. Pero ¿qué ocurre en los vanos de 80, en los vanos de 100 y el de 103? Pues que esta flecha yo la voy a calcular a partir de la flecha de regulación, porque si recordamos, con la ecuación de la parábola habíamos demostrado que la flecha de cada vano I es P, el peso del conductor unitario, en la hipótesis que se trate. En este caso, pues ese peso, en la hipótesis de partida, pues al decir yo que estoy a menos 10 grados, pues ese peso sería el del peso del conductor a menos 10 grados. En todas las hipótesis de tendido, ¿qué peso tiene el conductor? Es un peso sin sobrecarga, señores. Es un peso sin sobrecarga porque lo único que cambia es la temperatura, pero no hay ni viento ni hielo. ¿Entendéis? En las hipótesis de tendido. Entonces, este es el peso unitario del conductor por metro. Este sería el vano del cantón que se tratase, vano de 80, vano de 100, vano de 103. Esta sería la tensión que alcanza el conductor en ese vano, que recordamos que es la misma tensión en cualquiera de los vanos, porque yo los tenso todos a la vez con el cabestrante de 1446,60. Y la flecha de regulación también tiene una fórmula exactamente igual. P por el peso del conductor sin sobrecarga por el vano de regulación al cuadrado partido por 8T, y la tensión del vano de regulación y la tensión del vano real a menos 10 grados es la misma, 1446,60. Significa que si yo comparo estas dos ecuaciones dividiendo flecha I entre flecha de regulación, podría darme cuenta que como el peso es lo mismo en cualquiera de los vanos, peso y peso se me va, el 8 y el 8 se me va, la tensión es la misma en todo el cantón, 1446,60 menos 10 grados también se me va. ¿Y cuánto vale la flecha del vano I despejando? Pues la flecha del vano de regulación por la longitud del vano I al cuadrado partido por la longitud del vano de regulación al cuadrado. Esa es la formulita que yo estoy utilizando para calcular cada una de las flechas reales de cada uno de los vanos reales de ese cantón. Mirad, si yo la selecciono aquí, aquí se me ve la formulita llevada a la hoja de cálculo, ¿vale? Pues explicado eso, hay otra cosa más que quiero hablar de esta tabla de tendido, y es que todos los vanos reales que superen en longitud al vano de regulación, mediante esta formulita, me van a dar unas flechas
que aparecen aquí en rojo, que son mayores que las flechas del vano de regulación. Y de todas esas flechas, a mí me interesa siempre a 50 grados, porque es donde se alcanza la hipótesis de temperatura, que también coincide con una de las hipótesis de cálculo de flecha máxima. ¿Cuál era mi flecha máxima a 50 grados para el vano de 90? 1,21 metros. Yo me fijo que el vano de 80 no llegará a 1,21 metros, tiene 0,96. Estoy aplicando esta ecuación. Flecha del vano I es igual a flecha de regulación por longitud del vano I al cuadrado partido por longitud de regulación. Pero en los vanos de 100 y 103 metros yo consigo más flechas a 50 grados que la flecha de regulación a 50 grados de 1,21 metros. Como ya la flecha de regulación la voy a utilizar para calcular la altura de engrape y luego la altura del apoyo, si yo calculo la altura del apoyo con flechas de 1,21 metros, pudiera ser que cuando se alcanzan flechas mayores en esos vanos, la altura del apoyo no fuese la adecuada. Pues eso lo calcularemos en un apartado y por ahora recordar este dato, que estas flechas que están en rojo a 50 grados de vanos que superan en longitud al vano de regulación me van a servir para calcular la altura definitiva del apoyo. Dicho esto, contestar a la pregunta D es muy fácil porque es todos estos datos que están aquí en kilogramos fuerza trasladarla a la hoja de cálculo y tendido que tenía ahí en el examen, que una vez rellena adaptaría la forma que vemos aquí. Tengo que girarla, le vamos a dar a ver rotar vista hacia la izquierda y todos estos datos que me aparecen aquí son exactamente los mismos datos que tengo en la hoja de cálculo. Pero hay un detalle más que se pregunta: ¿coinciden las tensiones y las flechas con las que yo tengo en la tabla tipo de unión fenosa? Si coinciden, bueno, vamos a fijarnos con las flechas. Si las flechas coinciden, las tensiones andarán muy parecidas. Y yo me fijo que yo tenía una tabla de cálculo y de tendido en unión fenosa. Voy a buscar aquí. Esta es la tabla de cálculo. Ahora me voy a la tabla de tendido y para el vano de 90 voy a ver la temperatura. Aquí empieza a menos 10 y en mi hoja de cálculo empieza a menos 5, es un poquito más completa. Bueno, pues desde menos 5 a 10, por ejemplo, vamos a mirar estos valores: 0,48, 0,52, 0,57, 0,62. Y ahora me voy yo a mi hojita de cálculo y tendido de Excel y me encuentro de menos 5 a 10, pues 0,48, 0,52, 0,57, 0,62, veo que los valores de flecha son exactamente idénticos. Y si yo cada una de estas tensiones en kilogramos fuerza las pasase a decanewton, me encontraría con que los valores en decanewton varían ligeramente en décimas. Comprobamos, por ejemplo, las flechas de los tres últimos vanos del vano de regulación: 40, 45 y 50 sería 1,05, 1,13 y 1,21. Y me voy a la tabla de unión fenosa para 90 grados y me encuentro aquí 1,05, 1,13 y 1,21. Este sería, siguiendo la manita, el vano de regulación de 90. Luego, las flechas son coincidentes y si comprobásemos las tensiones veríamos que prácticamente también lo son. Bueno, pues despedimos aquí este video tutorial para no alargarlo mucho. Un saludo.